Nadie quiso ayudar a la joven paralizada, hasta que él apareció. Ana siempre había sido una joven llena de vida y energía. Desde pequeña, le encantaba correr por el parque, jugar con sus amigos y ayudar a su familia en todo lo que podía. Su sonrisa iluminaba cualquier lugar, y quienes la conocían sabían que era una persona confiable, amable y con un corazón enorme. Sin embargo, la vida le tenía preparada una prueba que nunca habría imaginado. Todo comenzó un día normal, como cualquier otro. Ana se levantó temprano, preparó su desayuno y se alistó para salir a hacer algunas compras. Mientras caminaba por la calle cercana a su casa, un accidente inesperado cambió su vida para siempre. En un instante, perdió la movilidad de su cintura para abajo. La sensación de no poder moverse, de no poder caminar como antes, la llenó de miedo y confusión. La joven no sabía qué hacer, y la desesperación la invadió rápidamente. En los primeros días después del accidente, Ana dependía completamente de su familia para las tareas más simples. Sus padres, aunque preocupados y amorosos, tenían sus propios trabajos y responsabilidades, y no siempre podían estar a su lado. Sus hermanos intentaban ayudar, pero también tenían sus rutinas y compromisos. Ana se sentía atrapada en su propio cuerpo, con una mezcla de frustración y tristeza que crecía cada día. No poder levantarse sola, preparar su comida o incluso ir al baño sin asistencia era algo que nunca había imaginado para su vida. La joven intentó pedir ayuda a su comunidad. Al principio, pensó que sus vecinos serían solidarios, que al menos alguien se ofrecería a acompañarla o a darle un poco de apoyo en su día a día. Pero pronto descubrió que no era tan sencillo. Algunos vecinos no sabían cómo reaccionar, otros temían involucrarse y algunos simplemente no tenían tiempo. Cada intento de pedir ayuda terminaba en excusas o indiferencia. Ana empezó a sentir que estaba completamente sola, atrapada en una situación de la que no podía salir por sí misma. La soledad comenzó a hacerse presente de manera constante. Ana pasaba largas horas en su habitación, observando por la ventana, viendo a otros caminar, correr y disfrutar de la vida mientras ella permanecía inmóvil. En esos momentos, la tristeza la abrazaba con fuerza. No era solo la falta de movilidad, sino también la sensación de que nadie estaba dispuesto a tenderle la mano. Esa sensación de abandono era aún más dolorosa que la propia discapacidad. A pesar de todo, Ana tenía una fuerza interior que no siempre mostraba. Se aferraba a pequeños momentos de alegría, leer un libro que le gustaba, escuchar música, mirar fotografías de tiempos felices y recordar su vida antes del accidente. Esos recuerdos le daban un pequeño respiro de la tristeza y la desesperación. Sin embargo, sabía que necesitaba ayuda real para poder enfrentar su nueva vida, y el miedo a depender de otros la hacía sentir vulnerable. Cada día traía nuevos desafíos. Levantarse de la cama era un reto, trasladarse de un lugar a otro requería esfuerzo y paciencia. Las tareas que antes eran simples, como vestirse o preparar un café, ahora se convertían en obstáculos difíciles de superar. Ana tenía que planificar cada movimiento, pensar en cómo lograrlo y aceptar que no siempre tendría éxito. La frustración era constante, y a veces lloraba en silencio, sin que nadie la viera, lamentando su suerte. Su familia intentaba apoyarla, pero también enfrentaba sus propias limitaciones. Los padres de Ana hacían todo lo posible por cuidarla, pero había momentos en los que no podían estar presentes. Los hermanos tenían compromisos escolares y laborales que no podían ignorar. Ana comprendía que no era culpa de nadie, pero esa comprensión no llenaba el vacío de soledad que sentía. Cada día era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida y de lo mucho que dependía de la buena voluntad de otros para realizar cosas que antes hacía sola. La joven también enfrentaba desafíos emocionales. La pérdida de independencia afectaba su autoestima y confianza. Se sentía inútil a veces, como si ya no pudiera aportar nada a su alrededor. La frustración y la tristeza se mezclaban con la esperanza de que algún día alguien apareciera para ayudarla de verdad, alguien que no la juzgara ni la viera como una carga. Ana sabía que no podía rendirse,
pero la espera era difícil, y los días solitarios parecían eternos. En medio de su soledad, Ana comenzó a observar pequeños detalles a su alrededor que antes pasaban desapercibidos. Notaba la forma en que los vecinos ayudaban a quienes lo necesitaban, cómo los niños jugaban juntos y cómo algunas personas se detenían para saludar a otros. Aunque no podía participar activamente, estos pequeños gestos le daban esperanza. Le recordaban que la vida continuaba y que, a pesar de las dificultades, siempre existían personas capaces de hacer la diferencia. A veces, Ana intentaba moverse sola, aunque fuera un pequeño avance. Practicaba ejercicios sencillos, intentaba alcanzar objetos cercanos y, aunque muchas veces fallaba, cada intento era una victoria personal. Esos momentos le enseñaban paciencia y le mostraban que, aunque dependiera de otros, aún podía encontrar formas de superar sus limitaciones. Ana comenzaba a comprender que la fuerza no solo se encontraba en la movilidad, sino también en la determinación y en la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Los días pasaban lentamente, y Ana seguía esperando que alguien apareciera para brindarle apoyo real. No cualquier ayuda, sino aquella que viniera con comprensión, paciencia y respeto. A pesar de las decepciones y del rechazo, no perdía la esperanza de que existiría alguien que realmente quisiera ayudarla, alguien que no la viera como un problema, sino como una persona que necesitaba un poco de apoyo para recuperar parte de su vida. En estos momentos de reflexión y soledad, Ana también aprendió a conocerse mejor. Se dio cuenta de sus fortalezas, de su resiliencia y de su capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Aunque la tristeza era constante, también surgía una determinación silenciosa, no dejar que la vida la derrotara por completo, buscar maneras de adaptarse y mantener viva la esperanza. Cada día, aunque lleno de desafíos, también estaba lleno de pequeñas lecciones de vida que Ana estaba dispuesta a aprender. A medida que pasaban las semanas, la rutina de Ana se volvía más organizada. Aprendió a planificar sus actividades, a pedir ayuda cuando realmente la necesitaba y a valorar los pequeños avances que lograba. Aunque la soledad todavía estaba presente, también comenzaba a notar que la vida seguía ofreciendo oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Ana entendía que cada día era una nueva oportunidad para fortalecer su espíritu y prepararse para los cambios que estaban por venir. Aunque la joven aún enfrentaba numerosos retos físicos y emocionales, su historia también estaba llena de pequeños momentos de esperanza y resiliencia. Cada sonrisa que podía compartir, cada pequeño logro alcanzado, y cada recuerdo feliz que mantenía en su corazón eran pruebas de que, incluso en medio de la adversidad, la vida podía ofrecer luz. Ana estaba aprendiendo a vivir de una manera diferente, a encontrar alegría en lo cotidiano y a valorar la fuerza que residía en su interior. Y así, en su habitación, rodeada de recuerdos y de pequeños logros diarios, Ana esperaba. Esperaba con paciencia, con miedo pero también con esperanza. Esperaba a que alguien apareciera, alguien que no solo la ayudara físicamente, sino que también comprendiera su situación y le brindara apoyo emocional, un apoyo que la ayudara a sentirse acompañada en un mundo que, hasta ahora, parecía ignorarla. Cada día, aunque lleno de desafíos, también estaba lleno de la posibilidad de un cambio que podría transformar su vida para siempre. A medida que pasaban los días, Ana comenzaba a enfrentarse a nuevos desafíos que antes nunca había imaginado. La rutina diaria, que para otros parecía sencilla y natural, ahora se convertía en una serie de obstáculos que requerían paciencia, esfuerzo y mucha creatividad. Cada mañana, al despertar, la joven se encontraba con la realidad de su situación, no podía moverse por sí misma y cada actividad, por mínima que fuera, necesitaba planificación y estrategia. El primer desafío del día era siempre levantarse de la cama. Ana había aprendido a girar lentamente y a usar cojines y apoyos improvisados para sentarse. Cada movimiento debía ser cuidadoso, calculado, porque un error podía provocarle dolor o incomodidad. La sensación de no poder hacer algo que antes parecía tan natural le generaba frustración, y muchas veces suspiraba profundamente antes de iniciar la rutina. Pero, a pesar de la dificultad, cada pequeño avance era una victoria personal.
Cada vez que lograba incorporarse sola, aunque fuera un poco, sentía que recuperaba parte de su independencia. Después de levantarse, venía la tarea de vestirse. Ana tenía que elegir ropa que fuera fácil de colocar y que no le exigiera movimientos complicados. Aprendió a planificar con anticipación, dejando la ropa cerca de ella y utilizando técnicas que le permitieran vestirse con la menor ayuda posible. Cada prenda era un desafío. Ponerse los calcetines, cerrar una cremallera o abrochar botones se convertían en pruebas de paciencia y perseverancia. A veces se frustraba, otras veces se reía de sus propios intentos fallidos. Pero nunca se rendía, cada día era una oportunidad de mejorar y de adaptarse. El desayuno era otra tarea complicada. Antes podía prepararlo rápidamente, disfrutando de la cocina, pero ahora todo era diferente. Ana debía sentarse en su silla, estirar los brazos con cuidado y alcanzar los utensilios sin volcar nada. Cada movimiento requería concentración y control. A veces necesitaba pedir ayuda para abrir frascos o calentar alimentos. Aunque no era fácil aceptar la dependencia de otros, Ana estaba aprendiendo que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino una herramienta para poder continuar con su vida. Intentar salir de casa era quizás el mayor desafío de todos. Las calles, las aceras y los escalones se convertían en obstáculos enormes que necesitaban planificación y apoyo externo. Ana había intentado varias veces llamar a vecinos para pedir ayuda, pero la respuesta no siempre era la que esperaba. Algunas personas decían que estaban ocupadas, otras se mostraban incómodas o temerosas de involucrarse. Con cada negativa, la sensación de aislamiento crecía, y Ana se preguntaba si alguien realmente se preocuparía por ella. A medida que la frustración crecía, también crecía el deseo de no depender únicamente de otros. Ana comenzó a investigar métodos, herramientas y adaptaciones que le permitieran moverse con mayor autonomía. Encontró información sobre sillas especiales, rampas improvisadas y ejercicios de fortalecimiento para la parte del cuerpo que aún podía usar. Cada descubrimiento le daba un poco de esperanza. Sabía que no sería fácil implementar todos esos cambios, pero estaba decidida a intentarlo. Las emociones de Ana eran un torbellino constante. Había días en los que la tristeza parecía más fuerte que cualquier otra cosa. Se sentía sola, incomprendida y atrapada. Recordaba cómo antes corría por los parques, jugaba con sus amigos y podía salir sin preocupaciones. Ahora, cada movimiento estaba limitado y cada salida requería planificación y ayuda. La frustración no solo era física, sino también emocional. A veces lloraba en silencio, sintiendo que el mundo avanzaba mientras ella permanecía estancada. Sin embargo, Ana también tenía momentos de fortaleza inesperados. En esos instantes, encontraba dentro de sí misma la paciencia y la determinación para enfrentar su situación. Aprendía a mirar cada pequeño avance como un logro significativo. Cada vez que lograba mover un brazo, alcanzar un objeto o sentarse sin ayuda, sentía una sensación de triunfo. Esos momentos eran recordatorios de que, aunque dependiera de otros, aún podía tomar control de su vida en la medida de lo posible. La joven también comenzó a reflexionar sobre la actitud de las personas a su alrededor. Notaba que la mayoría de los vecinos evitaban involucrarse, quizás por miedo, desconocimiento o simplemente indiferencia. Esta percepción la hacía sentir frustrada, pero también le enseñaba una lección importante: no podía depender de la buena voluntad de todos. Aprendió que debía buscar ayuda en quienes realmente tuvieran disposición de apoyarla, en lugar de sentirse herida por quienes se negaban. Esa comprensión no eliminaba la tristeza, pero le daba claridad sobre cómo manejar sus expectativas. En medio de su soledad, Ana encontró refugio en actividades que podía hacer por sí misma. Pasaba horas leyendo libros que le gustaban, escribiendo en su diario y escuchando música que le recordaba tiempos felices. Estas actividades no solo le proporcionaban entretenimiento, sino también consuelo emocional. Le permitían desconectarse un poco de la frustración diaria y mantener viva la esperanza de que las cosas podían mejorar.
Cada página leía, cada palabra escrita y cada canción escuchada eran pequeños momentos de libertad dentro de las limitaciones físicas que enfrentaba. A veces, Ana intentaba motivarse a través de ejercicios simples que podía realizar en su silla. Movía los brazos, estiraba los hombros y practicaba pequeños movimientos de las piernas con la ayuda de objetos improvisados. Aunque cada intento requería esfuerzo y concentración, también le enseñaba que su cuerpo aún podía responder y que la movilidad parcial era una herramienta para recuperar independencia. Cada día, con paciencia y constancia, su cuerpo y mente se adaptaban a la nueva realidad y Ana aprendía a valorar cada pequeño logro. La interacción con su familia continuaba siendo importante. Sus padres y hermanos hacían lo posible por apoyarla, aunque no siempre podían estar presentes. Ana aprendió a planificar sus solicitudes de ayuda, pidiendo asistencia solo cuando era estrictamente necesario. Esta estrategia le daba un poco de autonomía y le permitía sentir que aún podía tomar decisiones sobre su propia vida. La relación con su familia se fortalecía, basada en la comprensión mutua y el respeto por las limitaciones y capacidades de cada uno. A pesar de los retos físicos y emocionales, Ana comenzaba a notar que cada día traía nuevas oportunidades. Observar el mundo desde su ventana, ver a otras personas moverse libremente y notar pequeños actos de bondad la llenaban de esperanza. Aunque muchos vecinos ignoraban su situación, algunos la saludaban y le ofrecían palabras amables. Esos gestos, aunque pequeños, eran recordatorios de que todavía existía humanidad y solidaridad en su entorno. Cada saludo y cada sonrisa le daban un poco de fuerza para seguir adelante. El aislamiento social era uno de los mayores desafíos que enfrentaba Ana. La falta de interacción con otros hacía que los días se sintieran largos y vacíos. Sin embargo, aprendió a encontrar compañía en la lectura, la música y la escritura. Descubrió que podía explorar mundos nuevos a través de los libros, viajar con su imaginación y expresar sus emociones de manera creativa. Estas actividades no solo mantenían su mente ocupada, sino que también le daban herramientas para procesar sus emociones y mantener la esperanza viva. A medida que pasaba el tiempo, Ana se daba cuenta de que su vida había cambiado para siempre, pero no necesariamente para peor. Cada desafío físico y emocional le enseñaba una lección sobre resiliencia, paciencia y adaptabilidad. Aprendió que aunque dependiera de otros, aún podía encontrar formas de mantener su autonomía, planificar su día y celebrar cada pequeño avance. Cada logro, por pequeño que pareciera, era un recordatorio de su fuerza interior y de su capacidad para superar obstáculos. Ana también comenzó a reflexionar sobre la importancia de la ayuda genuina. Comprendía que no todas las personas estaban preparadas para brindar apoyo, y que algunas incluso podían rechazarla sin intención de hacerle daño. Esta comprensión le permitió enfocar su atención en aquellos que realmente deseaban ayudarla, en lugar de gastar energía en la frustración. Aprender a diferenciar entre quienes podían brindarle apoyo y quienes no, se convirtió en una herramienta clave para su bienestar emocional. Cada día, Ana seguía enfrentando su rutina con determinación. Aunque la tristeza y la frustración estaban presentes, también lo estaban la esperanza y la resiliencia. La joven comenzaba a entender que su vida no había terminado, simplemente estaba tomando un rumbo diferente, uno que requería paciencia, creatividad y apoyo externo. Aprendía a valorar cada gesto de ayuda, cada pequeño logro y cada momento de tranquilidad que encontraba en su día a día. Y así, mientras Ana continuaba adaptándose a su nueva realidad, algo en su interior le decía que no todo estaba perdido. Había un deseo silencioso de que alguien apareciera, alguien que no solo pudiera ayudarla físicamente, sino también comprenderla y acompañarla emocionalmente. Ese pensamiento se convirtió en una chispa de esperanza, un faro que iluminaba los días difíciles y le recordaba que la vida aún podía traer cambios positivos y oportunidades inesperadas. Aunque la joven aún dependía de la ayuda de otros, cada día era un paso hacia la independencia y la fortaleza emocional. Cada desafío superado, cada pequeño logro alcanzado, y cada momento de alegría encontrado en medio de la adversidad fortalecían su espíritu.
Ana estaba aprendiendo que la verdadera fuerza no residía únicamente en la movilidad física, sino también en la capacidad de adaptarse, perseverar y mantener viva la esperanza. Incluso cuando todo parecía estar en contra, Ana llevaba semanas enfrentando su nueva realidad. Cada día era un desafío lleno de frustración, soledad y pequeños logros que apenas mitigaban la tristeza que sentía. Había aprendido a adaptarse en cierta medida, pero su vida seguía limitada y cada intento de independencia encontraba obstáculos insuperables. Aunque su familia y algunos vecinos trataban de ayudarla, la sensación de abandono persistía. Nadie parecía dispuesto a brindar un apoyo constante y genuino, alguien que no solo hiciera las tareas por ella, sino que realmente comprendiera lo que significaba vivir con su condición. Un día, mientras Ana intentaba organizar su habitación, notó algo diferente. Un vecino que hasta entonces solo saludaba de manera superficial se detuvo frente a su puerta. Se llamaba Daniel, un hombre de mediana edad que vivía unas casas más allá y que siempre había mostrado interés por pequeñas labores comunitarias. Pero hasta ese momento, Ana nunca había recibido de él más que un saludo casual. Sin embargo, ese día parecía decidido, con una expresión de genuino interés y una energía que la sorprendió. Daniel se presentó con amabilidad y respeto. No ofreció palabras exageradas ni promesas vacías, simplemente dijo, he visto que a veces necesitas ayuda, y quiero acompañarte. No es mucho, pero puedo empezar por lo que necesites. Ana, acostumbrada a la indiferencia, sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Podría alguien realmente querer ayudarla sin esperar nada a cambio? La duda se mezclaba con un tímido rayo de esperanza, algo que no sentía desde hacía semanas. Ese primer encuentro marcó un punto de inflexión en la vida de Ana. Daniel no se limitó a ofrecer ayuda de manera superficial, comenzó por observar cómo Ana realizaba sus actividades diarias, identificando qué tareas le resultaban más difíciles y qué adaptaciones podrían facilitarle la vida. No juzgó sus limitaciones ni su frustración, simplemente escuchó y prestó atención. Para Ana, fue un alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía interesarse en comprenderla de verdad, no solo en cumplir con un gesto de cortesía. El primer paso fue reorganizar la habitación para que Ana pudiera moverse con mayor facilidad. Daniel trajo algunos cojines, soportes improvisados y una silla especial que le permitía cambiar de posición sin esfuerzo excesivo. Juntos ajustaron los muebles, eliminaron obstáculos y crearon un espacio más seguro. Para Ana, estas pequeñas mejoras no eran solo físicas, también representaban un símbolo de esperanza, una señal de que alguien realmente se preocupaba por su bienestar. Cada detalle era considerado con cuidado, respetando su independencia y su dignidad. Una vez organizado el espacio, Daniel comenzó a enseñarle técnicas para realizar tareas cotidianas con mayor facilidad. Cómo vestirse, cómo alcanzar objetos, cómo trasladarse de un lugar a otro usando apoyos adecuados. Ana aprendió a aprovechar su fuerza residual y a desarrollar estrategias que antes le parecían imposibles. Cada movimiento, cada gesto, era practicado con paciencia y repetición. Aunque al principio le costaba mucho, con el tiempo empezó a notar que podía hacer cosas que antes parecían inalcanzables. La confianza en sí misma comenzó a crecer, paso a paso. La presencia de Daniel también tuvo un impacto emocional profundo. Él no solo ayudaba físicamente, sino que escuchaba a Ana, sus miedos, frustraciones y esperanzas. Le hablaba con respeto, con palabras que alentaban y fortalecían su ánimo. Ana se sentía acompañada por primera vez de una manera auténtica. Podía expresar sus emociones sin temor a ser juzgada, y esa libertad emocional le proporcionaba un alivio inmenso. Cada conversación, cada sonrisa compartida, creaba un vínculo de confianza que iba más allá de la ayuda física. Los avances de Ana no pasaron desapercibidos. Su familia notó un cambio en su actitud, se mostraba más activa, más motivada, y su ánimo mejoraba cada día. Los pequeños logros, como alcanzar objetos por sí misma o organizar su espacio sin ayuda constante, le daban una sensación de independencia que había creído perdida.
Para Ana, estos logros no eran solo prácticos, sino también simbólicos. Cada acción le recordaba que aún podía recuperar parte de su vida, que no todo estaba perdido. Daniel también introdujo actividades que fomentaban la autonomía de Ana. Le enseñó ejercicios sencillos para fortalecer la parte del cuerpo que aún podía mover, estrategias para trasladarse en su silla de ruedas de manera más eficiente y métodos para organizar sus tareas diarias. Cada enseñanza estaba diseñada para que Ana sintiera que no dependía únicamente de otros, sino que podía tomar control de su propia vida dentro de sus posibilidades. La combinación de apoyo y aprendizaje creó un ambiente de crecimiento y confianza mutua. A medida que pasaban los días, la rutina de Ana comenzó a cambiar. Ya no era una vida de espera y frustración constante. Daniel se convirtió en un acompañante habitual, alguien que no solo ayudaba físicamente, sino que también le recordaba a Ana que existían personas capaces de hacer la diferencia. Cada mañana, al despertar, Ana sentía una sensación de alivio y motivación. La presencia de alguien que realmente se preocupaba por ella transformaba su perspectiva sobre la vida y sobre lo que era posible lograr. La comunidad también empezó a notar el cambio. Algunos vecinos, que antes ignoraban a Ana, comenzaron a interesarse en su progreso. Ver a Daniel ayudarla con paciencia y respeto inspiró a otros a ofrecer su apoyo, aunque fuera en pequeñas formas, como traerle compras o saludarla con más atención. La transformación de Ana no solo era física y emocional, sino también social. Su entorno empezaba a responder de manera más positiva gracias a la presencia de alguien que marcaba el ejemplo. Una de las enseñanzas más importantes de esta etapa fue la paciencia. Ana aprendió que los cambios no ocurren de la noche a la mañana y que cada pequeño avance debía ser valorado. Daniel nunca apresuraba los procesos, cada acción se realizaba con calma y respeto, permitiendo que Ana desarrollara confianza en sus capacidades. Esta paciencia no solo fortaleció la relación entre ambos, sino que también le enseñó a Ana a ser paciente consigo misma, a aceptar sus limitaciones y a celebrar cada logro, por pequeño que fuera. La seguridad también se convirtió en un tema central. Ana, al principio, sentía miedo de moverse sola, de intentar alcanzar objetos o de realizar tareas sin supervisión. Daniel la ayudó a superar esos miedos enseñándole métodos seguros, apoyos confiables y estrategias para prevenir accidentes. La confianza de Ana en sí misma creció a medida que aprendía que podía realizar muchas acciones de manera segura, reduciendo el temor constante que la había acompañado desde el accidente. En paralelo, Ana comenzó a sentirse emocionalmente más fuerte. La compañía de Daniel y la sensación de progreso diario le proporcionaron estabilidad y motivación. Ya no sentía que cada día era un obstáculo imposible, empezaba a verlo como una oportunidad de aprender, adaptarse y crecer. La joven comprendió que, aunque su vida había cambiado radicalmente, aún podía encontrar alegría, propósito y sentido en su día a día. Cada sonrisa compartida, cada conversación significativa y cada pequeño logro contribuían a su bienestar emocional. Otro cambio importante fue la manera en que Ana percibía su independencia. Antes, dependía casi por completo de los demás para cada acción. Ahora, gracias a las enseñanzas de Daniel, empezaba a comprender que la independencia no siempre significa hacer todo sola, sino saber cómo gestionar la ayuda, organizar las actividades y tomar decisiones sobre su propia vida. Esta comprensión transformó su manera de enfrentar la discapacidad, ya no era un obstáculo absoluto, sino un desafío que podía superar con estrategias adecuadas y apoyo confiable. Ana también comenzó a soñar nuevamente con planes a corto y mediano plazo. Antes, sus expectativas estaban limitadas por la incertidumbre y la frustración. Ahora, con un apoyo constante, empezaba a imaginar pequeñas metas, salir a la tienda, organizar su habitación sin ayuda, practicar ejercicios que fortalecieran su movilidad, e incluso visitar a amigos. Estas metas, aunque modestas, representaban esperanza y motivación. Cada logro alcanzado reforzaba la idea de que su vida no estaba detenida y que todavía podía progresar.
La relación entre Ana y Daniel se convirtió en un vínculo basado en respeto, confianza y empatía. No había imposiciones ni gestos exagerados, solo una presencia constante y genuina que respetaba los tiempos y capacidades de Ana. Esta relación transformó no solo la vida de la joven, sino también su percepción de la solidaridad humana. Comprendió que, aunque muchas personas habían fallado en ayudarla, una sola persona comprometida podía marcar una diferencia enorme y cambiar su experiencia de vida por completo. Con cada día que pasaba, Ana ganaba más autonomía y confianza. Las tareas que antes le resultaban imposibles empezaban a ser alcanzables. Podía organizar su habitación, vestirse con menos ayuda y realizar actividades cotidianas con mayor seguridad. Aunque todavía dependía de Daniel en algunos momentos, la sensación de progreso le proporcionaba alegría y esperanza. Cada pequeño éxito era celebrado con entusiasmo y cada desafío superado fortalecía su autoestima. La presencia de Daniel también enseñó a Ana una lección fundamental: no todas las personas son indiferentes y el apoyo genuino existe, aunque a veces sea difícil de encontrar. Esta comprensión le permitió abrir su corazón y confiar nuevamente en otros, aunque de manera gradual. La joven aprendió a valorar la intención detrás de los gestos de ayuda, la paciencia en la enseñanza y la constancia en la compañía. Estos elementos se convirtieron en pilares para reconstruir su confianza y esperanza en la vida. Y así, en medio de la rutina diaria, los desafíos físicos y las emociones encontradas, Ana comenzó a vivir un cambio profundo. La llegada de Daniel no solo le proporcionó apoyo físico, sino también emocional y social. Por primera vez en semanas, Ana sentía que podía contar con alguien que realmente se preocupaba por ella, alguien que no la juzgaba ni la veía como una carga. Este momento clave marcó el inicio de una etapa de transformación en su vida, donde la esperanza, la paciencia y la resiliencia empezaban a abrir camino hacia una nueva realidad, más segura y motivadora. Con el tiempo, la vida de Ana empezó a cambiar de manera más visible. Gracias a la constancia de Daniel, cada día traía pequeñas victorias que, sumadas, transformaban su rutina y su perspectiva sobre la vida. Ya no se sentía atrapada en su propia casa ni resignada a depender totalmente de los demás. Cada logro, por más pequeño que pareciera, se convertía en un motivo de orgullo y motivación para seguir avanzando. Uno de los primeros cambios importantes fue la manera en que Ana podía realizar tareas por sí misma. Antes, incluso actividades sencillas como vestirse o preparar un desayuno requerían gran esfuerzo y la ayuda de otros. Ahora, con las técnicas que Daniel le había enseñado y las adaptaciones realizadas en su habitación, podía hacerlo sola en la mayoría de los casos. Sentía que estaba recuperando un poco de independencia y que, aunque su cuerpo seguía limitado, su mente estaba aprendiendo a superar los obstáculos de manera creativa. La confianza de Ana en sí misma aumentaba con cada pequeño avance. Antes dudaba de sus capacidades y se sentía frustrada por cada intento fallido. Ahora, cada vez que lograba algo por sí misma, una sonrisa iluminaba su rostro. La sensación de que podía enfrentar los desafíos diarios sin depender constantemente de otros fortalecía su autoestima y le daba un impulso de energía para seguir intentando nuevas cosas. Cada acción realizada con éxito se transformaba en una prueba tangible de su fortaleza interior. La interacción social de Ana también comenzó a mejorar. Antes, la soledad era constante y la mayoría de los vecinos la ignoraban. Ahora, al ver los avances que lograba con Daniel, algunos comenzaron a interesarse y ofrecer ayuda. No todos, pero sí algunos vecinos empezaron a saludarla más frecuentemente, a conversar brevemente y a brindar apoyo en pequeñas tareas como llevarle compras o acompañarla en cortos paseos. Para Ana, estos gestos eran significativos, demostraban que su esfuerzo y el cuidado de Daniel estaban inspirando a otros a ser más solidarios y atentos. Un cambio crucial fue la manera en que Ana comenzó a manejar su tiempo y sus actividades diarias. Antes, cada acción requería planificación y esfuerzo mental intenso, y la frustración de depender de otros era constante.
Ahora, podía organizar su día de manera más eficiente, alternando actividades que podía hacer sola con momentos de apoyo de Daniel o de su familia. La planificación diaria no solo facilitaba su vida, sino que también le daba una sensación de control y autonomía que antes parecía imposible. La autoestima de Ana también se fortalecía gracias al aprendizaje de nuevas habilidades. Daniel le enseñaba ejercicios físicos adaptados a sus capacidades, que no solo mejoraban su fuerza, sino que también le permitían moverse con más seguridad y confianza. Cada sesión de práctica, aunque exigente, terminaba con una sensación de logro y satisfacción. Ana entendía que cada movimiento, cada esfuerzo, era un paso hacia una vida más independiente y plena. Además, la relación con Daniel se profundizaba cada día. La confianza y el respeto mutuo eran evidentes. Daniel no imponía su ayuda, enseñaba, guiaba y acompañaba, permitiendo que Ana descubriera sus propios límites y capacidades. Esta relación no solo proporcionaba apoyo físico, sino también un refugio emocional. Ana podía expresar sus emociones, frustraciones y alegrías sin temor a ser juzgada. Esta libertad emocional era fundamental para su bienestar y le ayudaba a enfrentar los desafíos con mayor serenidad y resiliencia. La familia de Ana también notaba un cambio significativo. Los padres se sentían más tranquilos al verla participar activamente en su rutina diaria y asumir pequeñas responsabilidades. Los hermanos estaban orgullosos de sus avances y comenzaban a involucrarse de manera más positiva, observando que, con apoyo adecuado, Ana podía superar muchos de los obstáculos que antes parecían insuperables. La dinámica familiar mejoró notablemente, basada en cooperación, respeto y reconocimiento de los esfuerzos individuales de cada miembro. Otro aspecto importante fue la motivación que Ana comenzó a sentir para explorar nuevas actividades. Antes, la vida parecía limitada y sin perspectivas. Ahora, con el acompañamiento de Daniel, comenzó a probar actividades que antes no se imaginaba posibles, lectura de libros más largos, ejercicios creativos, participación en actividades comunitarias adaptadas y pequeños paseos que fortalecían su independencia. Cada nueva experiencia le recordaba que, aunque su vida había cambiado, todavía había oportunidades para aprender, disfrutar y crecer. El cambio en Ana también se reflejaba en su estado emocional general. Antes predominaban la tristeza y la frustración. Ahora, aunque todavía había días difíciles, la esperanza y la alegría comenzaban a ocupar un lugar más constante en su vida. La sensación de progreso diario, la presencia de alguien que confiaba en ella y los pequeños logros concretos le proporcionaban energía y motivación para continuar enfrentando cada desafío. Ana estaba aprendiendo que la resiliencia no significa no sentir tristeza, sino continuar avanzando a pesar de ella. La comunidad también empezó a participar, aunque de manera gradual. Ver los avances de Ana y la manera en que Daniel la apoyaba inspiró a algunos vecinos a involucrarse. Aunque no todos ofrecían ayuda activa, comenzaron a mostrar más interés y cuidado. Saludos frecuentes, conversaciones breves y gestos de amabilidad se convirtieron en parte de la rutina de Ana. Esto le proporcionaba un sentido de conexión con su entorno, reduciendo la sensación de aislamiento y reforzando su motivación para seguir avanzando. El aprendizaje de nuevas habilidades fue un proceso constante. Ana practicaba técnicas de movilidad, ejercicios para fortalecer los músculos que podía utilizar y métodos para organizar su espacio de manera eficiente. Cada sesión requería esfuerzo, concentración y paciencia. Al principio, algunos movimientos eran difíciles y dolorosos, pero con la repetición y la guía de Daniel, fueron mejorando. Cada pequeño éxito se convertía en un paso hacia una vida más independiente y significativa. Además, Ana comenzó a desarrollar una mayor conciencia de su propio cuerpo y sus capacidades. Antes, muchas veces se sentía limitada por miedo o frustración. Ahora, entendía mejor sus límites y cómo adaptarse a ellos. Esta autoconciencia le permitía tomar decisiones más acertadas sobre cómo realizar actividades, cómo usar apoyos y cuándo pedir ayuda. Cada avance en esta área fortalecía su confianza y la sensación de control sobre su propia vida.
La relación entre Ana y Daniel también le enseñó a valorar la solidaridad genuina. Comprendió que, aunque muchas personas podían ser indiferentes, la presencia de alguien comprometido podía cambiar completamente la experiencia de vida de una persona. Cada gesto de apoyo, cada enseñanza y cada momento de compañía se convertían en una demostración de que la empatía y la dedicación tienen un impacto real y profundo. Un cambio significativo en la rutina de Ana fue la manera en que aprendió a organizar sus días. Antes, cada tarea era un reto y la dependencia de otros era constante. Ahora, podía planificar sus actividades, alternando momentos de autonomía con momentos de apoyo de Daniel o de su familia. Esta estructura le proporcionaba seguridad, permitiéndole enfrentar la vida con mayor tranquilidad y confianza. Cada día organizado era un recordatorio de que, aunque su vida había cambiado, todavía podía ser productiva y significativa. Además, Ana comenzó a pensar en su futuro de manera diferente. Antes, la incertidumbre y la dependencia constante limitaban sus expectativas. Ahora, con los avances logrados y el acompañamiento constante, empezaba a imaginar metas realistas y alcanzables, fortalecer su movilidad, participar en actividades comunitarias, explorar nuevas formas de entretenimiento y, con el tiempo, ampliar su independencia. Estas metas le proporcionaban motivación y esperanza, reforzando la idea de que su vida todavía podía mejorar. La confianza en sí misma se convirtió en un pilar fundamental para Ana. Cada pequeño logro, cada tarea realizada sin ayuda y cada avance físico o emocional reforzaban su autoestima. Aprendió a valorar su esfuerzo, a reconocer sus progresos y a mantener la motivación incluso en los días difíciles. La sensación de que podía superar obstáculos con paciencia y determinación le daba fuerza para seguir adelante. El impacto de Daniel en la vida de Ana fue profundo. No solo facilitó su independencia física, sino que también fortaleció su resiliencia emocional. La joven aprendió que la ayuda genuina no solo resuelve problemas prácticos, sino que también brinda seguridad, confianza y motivación para enfrentar desafíos. Cada día compartido con Daniel representaba una oportunidad de aprendizaje, crecimiento y fortalecimiento del espíritu. Con el tiempo, Ana comenzó a involucrarse más activamente en su entorno. Los pequeños gestos de solidaridad que recibía de vecinos y familiares le recordaban que no estaba completamente sola y que su esfuerzo podía inspirar a otros. Cada saludo, cada conversación y cada muestra de interés eran recordatorios de que la vida podía ser más amable y solidaria de lo que había pensado. La vida de Ana, aunque todavía marcada por desafíos, comenzaba a sentirse más plena. La rutina diaria estaba organizada, la independencia había aumentado, la autoestima se fortalecía y la esperanza estaba presente de manera constante. Cada pequeño paso, cada avance logrado y cada gesto de apoyo contribuían a construir una vida más segura, motivadora y significativa. Ana comprendió que la transformación que estaba experimentando no era solo física, sino también emocional y social. Había aprendido a adaptarse, a confiar en quienes demostraban solidaridad genuina y a valorar cada pequeño logro como un paso hacia una vida más completa. La presencia de Daniel y el apoyo gradual de su entorno habían convertido la rutina diaria en un espacio de aprendizaje, esperanza y crecimiento personal. Y así, Ana avanzaba día tras día, enfrentando desafíos con paciencia y determinación, celebrando cada victoria, y construyendo un camino hacia la independencia y la confianza. Cada gesto de ayuda, cada enseñanza y cada momento de apoyo reforzaban la idea de que la vida podía cambiar para mejor, incluso en medio de la adversidad, y que la perseverancia y la solidaridad podían abrir puertas que antes parecían cerradas. Con el tiempo, Ana comenzó a experimentar un cambio profundo en su vida. La rutina diaria, que antes estaba llena de obstáculos y frustración, ahora se había transformado en una serie de momentos significativos. Cada día traía consigo oportunidades para aprender, crecer y fortalecer su confianza. La ayuda constante de Daniel, su presencia paciente y comprensiva, había marcado un antes y un después en su forma de enfrentar la vida. Ana ya no se sentía atrapada ni desesperanzada,
Había aprendido a valorar los pequeños logros y a reconocer la fuerza que residía dentro de sí misma. La joven había adquirido habilidades que le permitían realizar muchas de las tareas que antes parecían imposibles. Había aprendido a moverse con seguridad en su silla, organizar su habitación, vestirse y realizar actividades diarias con un grado de independencia que la sorprendía. Cada acción realizada por sí misma le daba un sentido de logro y satisfacción que fortalecía su autoestima. Ahora comprendía que, aunque su cuerpo había cambiado, su espíritu y su voluntad seguían intactos, y podían superar los desafíos si se mantenía paciente y constante. El vínculo entre Anna y Daniel se había convertido en algo más que un simple apoyo físico. Él era un compañero de confianza, alguien con quien podía compartir sus emociones, sus dudas y sus sueños. Cada conversación con Daniel le proporcionaba claridad y motivación, y cada sonrisa compartida le recordaba que la vida podía ser generosa cuando había personas dispuestas a brindar apoyo genuino. Daniel nunca la presionó, nunca la juzgó, simplemente estuvo presente, acompañándola en cada paso de su transformación. La familia de Anna también notaba un cambio notable en su hija y hermana. La tristeza constante había sido reemplazada por una energía positiva, y la joven se mostraba más activa y participativa en la vida familiar. Sus padres se sentían aliviados al ver que su hija podía realizar tareas con mayor autonomía, mientras que sus hermanos admiraban su determinación y esfuerzo diario. La dinámica familiar se volvió más armoniosa, basada en colaboración, comprensión y apoyo mutuo. Cada pequeño avance de Anna fortalecía los lazos familiares y les recordaba que, incluso en situaciones difíciles, la resiliencia y la paciencia pueden generar cambios significativos. Una de las transformaciones más importantes en Anna fue su perspectiva sobre la vida y sobre las personas a su alrededor. Antes se sentía frustrada por la indiferencia de los vecinos y el rechazo de quienes no ofrecían ayuda. Ahora comprendía que, aunque no todas las personas estaban preparadas para brindar apoyo, la solidaridad genuina existía y podía transformar vidas. La presencia de Daniel le enseñó a valorar la empatía, la paciencia y la constancia, y le mostró que un solo acto de ayuda sincera podía cambiar completamente la experiencia de alguien. Esta comprensión fortaleció su confianza y le permitió abrir su corazón nuevamente. Anna también comenzó a mirar hacia el futuro con esperanza. Antes, sus expectativas estaban limitadas por la incertidumbre y el miedo a depender de otros. Ahora, gracias a su progreso y al apoyo constante de Daniel, empezaba a imaginar metas alcanzables, fortalecer su movilidad, participar en actividades comunitarias adaptadas, aprender nuevas habilidades y explorar formas de disfrutar su tiempo libre de manera independiente. Cada meta, por pequeña que pareciera, le proporcionaba motivación y un sentido renovado de propósito. Además, Anna descubrió la importancia de la autodisciplina y la perseverancia. Cada ejercicio, cada práctica de movilidad y cada intento de realizar tareas sin ayuda requerían esfuerzo y constancia. Al principio, muchas actividades le resultaban difíciles y frustrantes, pero con el tiempo y la guía de Daniel, fue capaz de superar barreras que antes parecían imposibles. Cada avance, cada movimiento logrado y cada día más autónomo era una prueba tangible de su capacidad de adaptación y resiliencia. El impacto de estos cambios no se limitaba a su vida diaria, sino también a su bienestar emocional. La tristeza constante y la sensación de soledad habían disminuido significativamente. Ahora, Anna experimentaba alegría y satisfacción al completar tareas, al aprender nuevas habilidades y al compartir momentos significativos con Daniel y su familia. La esperanza se convirtió en un compañero constante, y la motivación para seguir mejorando crecía día a día. Cada logro era celebrado, cada desafío superado fortalecía su espíritu y cada gesto de apoyo reforzaba la confianza en que podía continuar avanzando. La joven también comenzó a compartir su experiencia con otros de manera indirecta. Algunos vecinos empezaron a involucrarse más, inspirados por la transformación que veían en Anna y por la dedicación de Daniel. Saludos frecuentes, pequeñas conversaciones y gestos de amabilidad comenzaron a formar parte de su entorno cotidiano.
Esta participación social le proporcionaba un sentido de pertenencia y conexión, recordándole que, aunque la vida presenta desafíos, siempre existen personas dispuestas a brindar apoyo y compañía genuina. Otro cambio significativo fue la manera en que Ana percibía su propia independencia. Antes, la dependencia de otros era constante y muchas veces frustrante. Ahora comprendía que la independencia no significaba hacer todo sola, sino saber cómo gestionar la ayuda, organizar sus actividades y tomar decisiones sobre su vida. Esta nueva perspectiva le permitió enfrentar los desafíos con confianza y seguridad, fortaleciendo su autoestima y promoviendo un sentido de autonomía que antes parecía imposible. Ana también comenzó a experimentar momentos de orgullo personal. Cada logro alcanzado, cada tarea realizada sin ayuda y cada avance en su movilidad eran recordatorios de su capacidad de superar obstáculos. Estos momentos fortalecían su espíritu y le demostraban que, aunque la vida podía cambiar de manera inesperada, la voluntad y el esfuerzo podían abrir nuevas posibilidades. La joven aprendió a valorar cada progreso, por pequeño que fuera, y a mantener la motivación incluso cuando surgían dificultades. La relación con Daniel se volvió aún más especial. Él no solo facilitaba su independencia, sino que también ofrecía un acompañamiento emocional constante. Sus palabras de aliento, su paciencia y su disposición para enseñar y guiar crearon un entorno seguro y confiable para Ana. Cada día que pasaban juntos reforzaba el vínculo de confianza y demostraba que la solidaridad genuina tiene un impacto profundo y duradero en la vida de alguien que enfrenta desafíos. La vida social de Ana también mejoró gradualmente. Aunque aún había momentos de soledad, los pequeños gestos de apoyo de vecinos y familiares comenzaron a llenar su día de calidez y motivación. La interacción social, aunque limitada, le proporcionaba un sentido de comunidad y pertenencia que antes había perdido. Cada conversación, cada saludo y cada muestra de interés reforzaban la idea de que la vida podía ser compartida y significativa, incluso en medio de la adversidad. A medida que Ana avanzaba, también comenzó a reflexionar sobre su propia fuerza interior. Antes se había sentido atrapada y desesperanzada, pero ahora comprendía que la resiliencia no consiste en evitar la dificultad, sino en enfrentarse a ella con paciencia y determinación. Cada paso que daba, cada tarea que completaba y cada logro alcanzado era un recordatorio de su capacidad para adaptarse y superar obstáculos. Esta comprensión fortalecía su autoestima y le proporcionaba un sentido renovado de confianza en sí misma. Además, Ana comenzó a imaginar un futuro más activo y lleno de oportunidades. La rutina diaria ya no estaba limitada a sobrevivir o depender de otros, ahora podía planificar actividades, explorar nuevas habilidades y buscar formas de disfrutar la vida dentro de sus posibilidades. Cada meta alcanzada reforzaba su motivación y le recordaba que, aunque la vida podía presentar desafíos inesperados, siempre existía la posibilidad de progreso y transformación. La gratitud se convirtió en un sentimiento constante en Ana. Agradecía cada gesto de apoyo, cada enseñanza y cada momento compartido con Daniel y su familia. Comprendió que la vida no siempre es fácil, pero que la solidaridad, la paciencia y el esfuerzo genuino pueden transformar la experiencia de alguien. Este sentimiento de gratitud fortalecía su vínculo con quienes la apoyaban y le proporcionaba una perspectiva más positiva y esperanzadora sobre la vida. Ana también comenzó a sentirse más segura emocionalmente. La ansiedad y el miedo que la habían acompañado durante semanas se habían reducido considerablemente. Ahora podía enfrentar nuevos desafíos con calma y confianza, sabiendo que tenía herramientas, habilidades y apoyo para superarlos. Cada día era una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y fortalecimiento de su bienestar emocional. La independencia adquirida le permitió a Ana participar más activamente en la vida familiar y comunitaria. Podía organizar su tiempo, realizar tareas y contribuir de manera significativa en el hogar. Estos logros fortalecían su sentido de propósito y le recordaban que, aunque su vida había cambiado, aún podía ser plena y significativa. La combinación de apoyo, aprendizaje y esfuerzo personal había transformado su vida de manera profunda y duradera. Finalmente,
Ana comprendió una verdad esencial: la vida puede presentar desafíos inesperados, pero la solidaridad genuina y la perseverancia pueden abrir caminos que antes parecían cerrados. La llegada de Daniel no solo facilitó su independencia física, sino que también transformó su bienestar emocional y social. Cada gesto de ayuda, cada enseñanza y cada momento compartido demostraban que la bondad y el apoyo de una persona pueden cambiar la vida de alguien de manera significativa. Ana miraba su vida con gratitud y esperanza. Había aprendido a valorar cada pequeño logro, cada gesto de solidaridad y cada oportunidad de crecer y mejorar. Comprendió que la resiliencia, la paciencia y la confianza en sí misma eran herramientas poderosas para enfrentar cualquier desafío. Su vida había cambiado, pero no había perdido su esencia ni su capacidad de disfrutar, aprender y amar. El cierre de esta etapa fue un momento de reflexión profunda para Ana. Comprendió que, aunque muchas personas no la habían ayudado, la acción de una sola persona podía transformar su experiencia de vida por completo. Daniel se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que la solidaridad y la empatía tienen un poder real y duradero. Ana entendió que la vida sigue ofreciendo oportunidades, y que cada esfuerzo, cada pequeño avance y cada gesto de apoyo pueden marcar la diferencia. Y así, Ana continuó su camino, fortalecida, esperanzada y motivada. Cada día era un recordatorio de su fuerza interior, de la importancia de la perseverancia y de que la ayuda genuina existe y puede transformar vidas. La joven había aprendido que, incluso en medio de la adversidad, la vida podía ser significativa, llena de aprendizajes, oportunidades y momentos de alegría, y que siempre hay razones para seguir adelante con confianza y gratitud.